Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a los directos de Mundo Psicólogos de España. Como ya sabéis, todas las tardes de lunes a jueves hablamos alrededor de las 5 de la tarde, horario de la península, sobre diferentes temas que sabemos que os gustan, que os interesan, que nos pedís constantemente. Sí, sé que hoy estoy muy intensa, pero vais a entender el porqué. Y es que hoy vamos a hablar sobre la intensidad emocional, así que me viene a cuento. Así que, como os comentaba, hoy vamos a hacer este tema, vamos a hablar con un psicólogo que aún no conocéis, pero que estoy segura que os va a encantar. Os quiero recordar que todos estos directos, todos estos vídeos en directo que estamos haciendo aquí en Instagram, los podéis encontrar guardados en nuestro perfil, en Mundo Psicólogos, en el apartado de vídeos, que ahora es el mismo que el de Reels. Así que si los queréis volver a ver, ya sea porque no podéis, porque queréis recapitular por el tema que sea, podéis hacerlo. Además, lo podéis encontrar también en formato de podcast en Spotify. Nos podéis buscar como los podcasts de mundopsicólogos.com. Dicho esto, y antes de empezar, os quiero animar a que nos escribáis siempre que os apetezca por mensaje privado, ya sea para pedirnos enlaces como por ejemplo terapia online, terapia presencial siempre para España, o por ejemplo para proponernos temas, para un reel, para un post, para un directo, para lo que os apetezca. Estaremos encantadísimos de poder ayudaros. Dicho esto y bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España, y hoy vamos a hablar con el psicólogo Juan Carlos Beato. Os he dejado aquí arriba el tema, intensidad emocional, y os voy a dejar ahora en un comentario el enlace para que podáis solicitar consulta en el caso de que os guste, de que os interese el psicólogo con el que vamos a hablar hoy. Recordaros también que abajo del todo tenéis un iconito de pregunta donde podéis poner vuestras dudas para que al final del directo, si no hemos hablado sobre ello, las podamos resolver. Voy a unir a Juan Carlos, que he visto que ya está por aquí, y vamos a hablar sobre el tema. A ver, Buenas tardes, Juan Carlos. ahora. Ahora, perfecto. ¿Qué tal, Irene? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, la verdad es que bien. La primera vez que hago una entrevista con vosotros, pero con ganas y contento. Bueno, estoy segura que te va a ir muy bien y que querrás repetir más adelante. Bueno, Juan Carlos, hoy vamos a hablar Muy bien. sobre la intensidad emocional. Es un tema que además muchas personas que nos siguen nos han preguntado en varias ocasiones. Así que a mí me gustaría empezar preguntándote, ¿qué entendemos como intensidad emocional? Bien, ¿qué entendemos por intensidad emocional? La Ujú. intensidad emocional realmente es una palabra que se entiende bien. Es decir, la intensidad emocional es, yo podría decir, como el tamaño de las emociones de una persona, como una persona que tiene emociones muy grandes, muy fuertes, ¿no? Eso sería la intensidad emocional. No sé, una persona intensamente emocional es una persona que siente mucho, que cuando se agobia mucho, cuando disfruta, disfruta mucho, cuando llora, llora mucho, cuando ama, ama mucho, ¿no? Y esa O es la sea, definición que yo diría. podríamos decir entonces que es una persona un poco exagerada emocionalmente, entonces, ¿no? Pues fíjate, lo tenía pensado matizarlo. Puede parecer que sí, podríamos entender que es como exagerada, pero no exagera. Es distinto. Parece que puede llegar a parecer que es una persona dramática, pero no tiene por qué. Es decir, la persona dramática tiene una cosa que le caracteriza y es que exagera para llamar un poco la atención. Vale. La persona intensamente emocional realmente lo siente. No está exagerando ni está dramatizando. Lo vive de verdad. Hay que aprender a diferenciar un poco, pero ese es un poco el matiz. Sí. Hace un momento, Juan Carlos, tú nos definías un poco esta intensidad emocional como una persona que siente pues, todas sus emociones como mucho, es decir, ama mucho, es muy feliz o también es muy triste. Pero claro, yo viendo esto que cuentas, pienso, ¿por qué socialmente entonces concebimos esta intensidad emocional como algo negativo? Porque a mí una persona que ama mucho tampoco me parece algo malo, ¿no? Efectivamente. A ver, ¿por qué se ve como algo negativo hoy día en la sociedad? Yo pienso que yo no soy sociólogo, pero ni historiador, pero pienso que va con la cultura que tenemos un poco, ¿no? Venimos un poco en el siglo XIX-XX
la revolución industrial, tecnológica, científica, y se valora mucho el pensamiento objetivo, científico, práctico, ¿no? Hoy día, ¿qué carreras son las que se valoran? Ingeniería, medicina, economía. Sin embargo, otras más emocionales, como el arte, como incluso la educación, se valoran un poco menos, pienso yo. Es decir, en cuanto a prestigio, en cuanto a tal, aunque cada vez más, ¿eh? Y creo que es por eso, pero realmente es por la cultura que tenemos. Además, venimos de una... Sí, antes de toda esta revolución científica estaba el romanticismo, que era el sentimentalismo por todos lados, y parece como que hemos avanzado, y como si quedarnos en la emoción fuera quedarnos atrás, pero no, tiene nada que ver, simplemente son etapas, y la sociedad en la que estamos, la verdad, también pienso que emocionalmente tiene muchas dificultades, mucha ansiedad hoy día, mucha depresión. Entonces parece que cuando alguien es intenso emocionalmente es como algo negativo, pero no, realmente no es así. Creo que tiene la misma cantidad de cosas buenas que de cosas malas. Es un rasgo de la personalidad. Mira, ahora estaba ¿Me pensando un sigue? poco en lo que estabas contando, Juan Carlos. Hace relativamente poco estuve, por desgracia, en un entierro y algo que me sorprendió bastante es que las personas más adultas no Sí, lloraban. En cambio, las vale. personas más jóvenes sí lo hacían. Entonces, claro, algo que me parece curioso con lo que estabas comentando es, quizás es que estas personas más adultas educacionalmente se les ha enseñado a bloquear o a reprimir sus emociones y Ujú. ahora estamos hablando más abiertamente de todo esto. Entonces, quizás aún nos sigue sorprendiendo que cuando alguien es muy intenso, cuando alguien expresa mucho sus emociones, como no estamos acostumbrados a ello, es posible que nos siga alarmando o pareciendo raro incluso, ¿no? Sí, efectivamente. Es que es lo que he dicho, va con la cultura. Antiguamente, para empezar, la psicología no estaba tan avanzada, es una ciencia relativamente moderna. Ahora, por ejemplo, te vas a Estados Unidos, por ejemplo, y todo el mundo tiene un psicólogo de cabecera. Es como algo. Sin embargo, aquí todavía en España estamos todavía despegando en ese sentido. Cada vez la psicología y cada vez el mundo emocional se está poniendo más de moda. En la educación se habla de inteligencia emocional, de desarrollo emocional. Entonces, se está empezando a crear esa cultura. Y antiguamente, también es verdad, y que creo pensar que hay que tener en cuenta que las personas mayores, los, sí, sí, más mayores, más de las 50 60 40 años, más mayores, están más curtidos en la vida, sí, son más fuertes emocionalmente y más maduros. Entiendo que aguantan más el tirón cuando en estas crisis, pero bueno, también estaba la cultura de callar un poco y de la discreción, eso sí es verdad. ¿No? Bueno, veremos a ver cómo avanza todo esto y si socialmente también nos educamos un poco emocionalmente, que creo que aún es muy necesario. Hace poco comentabas que quizás el límite entre una persona dramática o exagerada y la intensidad emocional puede ser muy claro, pero creo que en cierta manera puede confundirse. Entonces, a mí me Vale. gustaría que nos explicaras un poco cómo podemos detectar que una persona realmente es intensa emocionalmente y que no es dramática o que está exagerando. Sí, cómo reconocer si era una persona con una intensidad emocional fuerte, ¿no? Sí. Verdaderamente propia. Bueno, hay, hombre, lo más importante, uno mismo lo sabe. Puede ser, si es honesto consigo mismo, puede saber si está dramatizando o exagerando, ¿no? Eso uno mismo lo puede intuir con un acto de honestidad. Y las personas que están alrededor quizás lo tengan más complicado, pero al final se conoce, ¿no? La persona que de verdad ha exagerado, la persona que de verdad. Pero bueno, si es verdad, pues claro, sencillamente podríamos darnos cuenta si, por ejemplo, en las películas o en los acontecimientos de la vida nos emocionamos mucho más, si sentimos que nos afectan más, que nos alteran las películas violentas, las películas que tienen demasiada intriga y te enganchan demasiado. A mí, por ejemplo, a veces me pasa que cuando después de ver porque yo soy también un poco intenso emocionalmente, ¿no? Me pasa después de ver una serie de estas que te enganchan, que estás siempre... eh, apagar la tele y digo, "Uf, necesito parar 5 minutos. No me quiero ir a la cama ya. Necesito porque me satura, ¿no? Un poco. Esa sensación en la que te dice que eres intenso emocionalmente, luego también
Las personas emocionalmente intensas tienen una necesidad de estar solos más frecuentemente, de descansar más de lo normal, de dormir más de lo normal, de bajar el ritmo, ¿no? Porque todo el ajetreo y el ritmo de vida le afecta más. También el arte le conmociona y le conmueve más. La música, una película, una obra de arte, ¿no? Una pintura. Son personas también más reflexivas porque tienen necesidad de reflexionar, de procesar mentalmente lo que han vivido. Una conversación con un amigo que acaban de tener, no sé, cualquier cosa que le haya pasado, necesitan como pararse a pensarlo, les preocupa más de lo normal. Creo que, por decir algunas pistas, podría ser, ¿no? Algunos factores, ¿no? Claro, ahora con esta descripción o estas señales que nos estás aportando, me viene entonces a la duda, ¿qué diferencia habría entre una persona intensa emocionalmente y una persona altamente sensible o hipersensible? Sí, es buena pregunta. Es buena pregunta. Realmente todas las personas altamente sensibles, ¿no? Que es un término que se está utilizando mucho ahora. Son personas que son muy sensibles, hipersensibles, ¿no? Emocionalmente, pero también sensorialmente. Creo que podríamos decir que todas las personas que tienen este rasgo de personalidad, todas las personas altamente sensibles, son intensas emocionalmente, pero no al contrario. No todas las personas intensamente emocionales son hipersensibles, porque puede ser que la intensidad emocional le venga por otra causa. ¿Me explico? Si, por ejemplo, a lo mejor las personas altamente sensibles tienen una intensidad emocional porque sus sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, el oído y los internos, la empatía, la imaginación, esos sentidos los tienen muy agudos. Su sistema nervioso sensorial es muy agudo, ¿no? Muy fino. Y todo lo detectan mucho y todos los estímulos que tienen carga emocional le cargan mucho, ¿no? Sin embargo, una persona puede ser intensamente emocional por eso o porque tiene otro rasgo de personalidad que acrecientan las emociones, o porque son personas muy apasionadas, porque tienen un alto nivel de energía, de motivación, o porque también puede ser que estén pasando una mala racha. Puede ser personas que temporalmente estén muy intensas emocionalmente. También puede ser personas que tengan alguna herida o algún trauma o alguna enfermedad mental o alguna dolencia emocional que al final ha generalizado mucho, o incluso también inmadurez a nivel emocional, poca resiliencia, entonces todo le afecta mucho, pero porque son un poquito menos maduras o no le han ayudado a madurar en ese sentido, pero no porque sean personas altamente sensibles, ¿no? Sino por otro rasgo. Vale. Eso podría ser, esa es la diferencia. Pero todas las personas altamente sensibles son intensamente emocionales, eso sí. Claro, creo que es complicado y que quizás muchas personas tengan muchas dudas quizás al respecto. Lo que estoy segura que muchos estarán preguntando es, vale, muy bien, me he identificado como una persona intensa emocional. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo gestiono todas estas emociones? Sí, cómo ayudarles, ¿no? A estas personas que pueden hacer para mejorar y para sobrellevarlo mejor. Bueno, hay que conocer los defectos y las virtudes que tiene este rasgo de la personalidad, ¿no? Tiene cosas buenas y cosas malas. Y yo creo que son la misma cantidad, ¿no? Y sabiéndolo, eso ya ayuda, ¿no? Por ejemplo, las personas altamente emocionales tienen una mayor dificultad para controlar sus emociones, porque son más inestables. Es lógico, porque, por ejemplo, un coche pesado y grande es más difícil, es menos manejable. Y un coche ligero y pequeñito, pues, acelera rápido y lo pone y aparca en cualquier lado, ¿no? Una persona con una emoción muy grande, que son más difíciles de gestionar, ¿no? Necesitan un poco más de tiempo. Y eso le parece que puede llevarle a la inestabilidad o puede llevarle, en la sociedad en la que estamos, puede llevarle si se dejan llevar mucho, porque es una sociedad un poco tóxica emocionalmente, ¿no? Por todos los factores puede llevarle a ser más negativos, a obsesionarse con... Pero si se cuidan, todo lo contrario, podrían ser personas enormemente positivas, porque precisamente lo que hemos dicho, lo que sienten, lo sienten mucho, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Podrían enfocarse, si se enfocaran en lo positivo, serían personas muy alegres, personas muy, ¿no? Y sabiéndolo,
pues se puede gestionar mucho mejor. También saber virtudes que tienen, como por ejemplo, son personas que tienen más energía, más fuerza de voluntad, que son personas que comunican mejor, son personas que captan la atención, que se les da, igual que todo le influye mucho a ellas, tienen mucha capacidad para influir a ellas en los demás. Porque si nos damos cuenta, todo el marketing, todo lo que es la comunicación, las películas, siempre van a la emoción, ¿no? Siempre la emoción capta la atención, la emoción nos influye, ¿no? Y esas personas son muy emocionales, expresan mucha emoción, sienten mucho, pueden influir mucho en los demás, serían buenos profesores. Saber nuestras virtudes y defectos ayuda mucho, para eso formarse, ¿no? Y luego, algunas claves prácticas, ¿no? Pues, sobre todo, necesitan más descanso, más tiempo de estar solos, para desconectar, ¿no? Hay un dicho muy popular que es ojos que no ven, corazón que no siente. Pues eso es así. Si no te expones a cosas que te alteran, pues te vas a relajar directamente. Entonces, por eso puedes jugar, descansar, estar solo, actividades que relajan, por ejemplo, la cocina relaja mucho, ¿no? Porque son actividades que tienen contacto con sensaciones muy agradables, con muchos estímulos, olores, sabores, texturas, colores, y eso relaja la costura, por ejemplo, el dibujo, todo lo que es expresar la emoción, es como desahogarla. Entonces se reduce la ansiedad, se reduce todo, la tristeza, se reduce todas las emociones que nos alteran, ¿no? Un paseo, dar un paseo, el contacto con la naturaleza, con los animales, son cosas que nos transmiten tranquilidad y que nos pueden ayudar a estabilizar, ¿no? Pues todo eso, ahí es donde tienen que ir las personas intensamente emocionales, a todo lo que les calme y todo lo que les estabilice emocionalmente, Perfecto. ¿no? ¿Qué otras recomendaciones también nos darías, Juan Carlos, para las personas que están cerca o incluso viven con estas personas que son tan intensas emocionalmente? Sí, para los convivientes, ¿no? Para los Exacto. que... Sí, sí. Eh, es buen consejo porque voy a decir la verdad, es decir, de primera una persona intensamente emocional puede abrumar un poco, ¿no? Puede, sobre todo, depende de la persona, ¿no? Pero satura, igual que ellas se saturan con sus emociones, a corto plazo. Es verdad que a largo plazo todo lo contrario. A largo plazo da mucha resiliencia, mucha fortaleza, porque eso al final es adaptarte a la persona, ¿no? Cuando uno convive con una persona muy intensa emocionalmente, se vuelve mucho más fuerte ante las emociones, equilibrado, capacidad de gestión de la emoción la adquiere, porque gestiona a la otra persona todos los días. Es decir, al final todo lo que hay en el resto de tu vida te afecta menos. Maduras mucho emocionalmente con una persona intensamente emocional, porque te da un buen ejemplo. Aprendes de ella inteligencia emocional, aprendes de ella a entender el mundo emocional y te ayuda con tus propias emociones, con tu propia felicidad. Entonces, pero bueno, pautas para las convivientes. Podríamos decir, yo creo, mira, voy a decir primero lo que no hacer, más que lo que hacer. Lo que no hacer, una cosa importante es no juzgar los sentimientos que tienes, ¿no? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te pones así? ¿No? ¿Por qué dices lo que has dicho? ¿Por qué no me tratas de esta manera? No, no juzgar, es decir, no desconfiar de que estás exagerando o de que no, los sentimientos están y punto. Y si están es por algo. La cuestión es por qué, pero habrá que entenderlo y habrá que pensarlo. No, pero están por alguna razón. Entonces, no hay que juzgar. Esa persona es así, punto, ¿sabes? A veces la causa, a veces no encontramos una causa, no es porque podríamos pensar, no, es que he llevado todo el día trabajando o todos los días no sé, en casa con los niños y está hasta arriba, o yo qué sé, o viene de hablar con tal persona que sabemos todos que le sienta fatal. A veces la causa es tan sencilla como llevo mucho tiempo sin agobiarme y me estoy agobiando, ya está. Llevo tiempo sin llorar, pues ya toca. Es que es así, ¿sabes? Ya toca y punto, porque es verdad, las personas emocionalmente intensas necesitan cada X tiempo evacuar, desahogar las emociones, porque se la acumulan y punto. Luego tampoco hay que pensar tomarse de manera literal lo que dice eso nunca, porque una cosa es lo que dice de manera literal, otra cosa es
lo que siente, ¿no? Porque cuando alguien emocionalmente intenso necesita desahogarse, siempre exagera. Siempre. ¿Por qué? Pues porque es un desahogo. Cuando exageras te queda a gusto, ¿sabes? Es como una forma de... Es una hipérbole, es una forma, es un recurso literario, ¿no? No lo tomárselo a literal, leer el contexto y leer el tono y leer lo que puede suceder. Y no tomárselo como algo personal, ¿no? A lo mejor la está pagando contigo. Si me refiero. Estamos hablando de cómo llevar, entendernos mejor con ella, pues eso sobre todo es cuando están mal, ¿no? Cuando están mal es cuando hay que recurrir a estos consejos de cómo tratarla, ¿no? Cuando están bien es muy fácil tratarla, ¿no? Y por otro lado, ¿qué hacer, no? ¿Qué es lo que necesitan y lo que les ayuda? Lo que les ayuda, sobre todo, es el autocuidado. Lo que hemos dicho antes, tiempo para ella, tiempo para descansar, tiempo para desconectar, tiempo para dormir, tiempo para ocio. Entonces siempre hay que recordarle que lo necesita. Y también mucho cariño, mucha empatía, ¿no? Y también una última, perdón, la última cosa, ver lo bueno que tiene. Porque si vemos lo bueno que tiene, las admiramos, ahí es cuando ellas se motivan, se quieren y no se culpan y entonces la relación es mucho mejor. Y lo bueno que tienen es esa resiliencia que tienen, esa valentía, esa, esa energía. Son personas que tienen mucha vida, que dan mucha virilla también, ¿no? Y tiene cosas muy buenas, ¿no? Muy humanas, muy creativas, muy comunicativas. Bueno, creo que algo que nos vamos a llevar con este directo, Juan Carlos, es a empezar a ver las cosas de otra manera, porque durante mucho tiempo se ha dicho que las personas intensamente emocionales era algo muy negativo, se ha visto como algo negativo, y creo que hoy nos ha explicado todo lo positivo que tienen estas personas. Estaba leyendo hace un momento los comentarios, Juan Carlos, Uh -huh. y una persona nos decía que por ser tan intensa tiende a estar más agotado emocionalmente, que cómo podía gestionar esto. Vale, vale, vale. Por ser tan intenso, estar más agotado. Es que es curioso. El cansancio más profundo no es el físico, ni el, ¿no? de correr, hacer deporte, ni el intelectual, de estar todo el día estudiando, haciendo razonamientos, pensando. El cansancio más profundo es el emocional. Cuando, por ejemplo, alguien fallece y vas al tanatorio y el duelo de todas las personas y todo eso, y llega a casa y dice, y cae rendido, dice, si no he hecho nada, es porque las emociones cansan mucho, ¿no? Es lo que hemos dicho antes. Primero entender que es normal, y luego, pues, descansar sobre todo con el ocio, en algo que te relaje. Yo te diría marcarte un horario en el que sí o sí estar tú solo con tus cosas. A mí me gusta, por ejemplo, leer sobre psicología un poquito y luego meditar un poco, o bien estar simplemente un rato en silencio pensando, 15 minutos en silencio pensando, parece que no tienes que es una tontería, pero y parece que no sirve para nada y parece que a lo mejor puede incluso agobiarte, decir, hay personas que son muy nerviosas, pero todo lo contrario, nos sentimos enormemente mejor. Pasa que hasta que no te lo dicen y que ves que tiene sentido, no lo haces. También escribir ayuda mucho. La escritura es una terapia maravillosa. Cuando uno escribe un diario de cómo está, no todos los días, pero cada 2 o 3 días o cada semana, recapitula y se desahoga, escribe lo que siente, se siente mucho mejor. Sale nuevo. Es como resetearte. Pues sí. A Bueno, veces. supongo que cada persona a partir de ahora encontrará un poco aquello que le ayude a gestionarlo y a sentirse mejor. Juan Carlos, te doy las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y espero tenerte muy pronto por aquí con un tema nuevo. Muy bien, pues muchas gracias, Irene, a vosotros también por ayudarnos como un psicólogo con la plataforma a darnos a conocer y a llegar a más personas. Y nada, ha sido un placer y un gusto. Lo mismo digo, que paséis un buen día. Y a todos los demás os quiero recordar que para empezar este directo queda guardado en nuestro perfil y que podéis contactar con Juan Carlos en el enlace que hay aquí abajo, que también está en la descripción del vídeo guardado, es bit.ly/Juan Carlos Beato. Así que si queréis hacer alguna consulta con él, podéis hacerlo a partir del enlace. Muchas gracias a todos.